Imagina enviar una carta y que tarde 22 horas en llegar. Ahora imagina que esa carta viene del objeto más lejano que la humanidad ha creado jamás, viajando solo a través de la oscuridad más absoluta del universo, a temperaturas que harían que cualquier metal terrestre se volviera frágil como el vidrio. Esa carta llega cada día. Se llama la señal de Voyager 1. Y lo que nos está contando desde más allá de los límites de nuestro sistema solar está cambiando todo lo que creíamos saber sobre el espacio interestelar. Lanzada en 1977, con tecnología más simple que un teléfono moderno, Voyager 1 ha sobrevivido a todo lo que el cosmos le ha lanzado. Hoy descubriremos cómo y por qué su historia es una de las más extraordinarias que la humanidad ha escrito. Si te emocionan estas aventuras científicas, no olvides suscribirte. El 5 de septiembre de 1977, desde el centro de lanzamiento Kennedy en Florida, un cohete Titán Centauro rugió hacia el cielo llevando consigo una carga extraordinaria. Era una sonda espacial del tamaño de un pequeño automóvil, con antenas desplegadas que la hacían parecer una araña mecánica plateada. Pesaba 825 kilogramos. Sus computadoras tenían apenas 68 kilobytes de memoria, menos que una página web simple de hoy. Sus ingenieros esperaban que durara 5 años, quizás 10 si tenían mucha suerte. Nadie imaginó que casi 50 años después, Voyager 1 seguiría viajando, seguiría funcionando, seguiría enviando datos científicos desde un lugar donde ningún objeto humano había estado jamás. Para entender la magnitud de lo que representa Voyager 1, necesitamos primero apreciar las circunstancias únicas que hicieron posible su lanzamiento. En la década de 1970, los ingenieros de la NASA descubrieron algo extraordinario, una alineación planetaria que ocurre apenas una vez cada 176 años. En ese periodo especial, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearían de manera que una sonda podría usar la gravedad de cada planeta para acelerar hacia el siguiente, como una canica que rueda de cuesta en cuesta, ganando velocidad en cada descenso. Este truco gravitacional, conocido como asistencia gravitacional o efecto tirachinas, permitiría que una sonda viajara a los 4 planetas gigantes con una fracción del combustible que normalmente requeriría. Sin esta alineación, una misión así habría necesitado décadas adicionales de viaje o cantidades imposibles de combustible. La oportunidad era ahora o esperar hasta el año 2154. La NASA no la desperdició. El programa Voyager fue concebido y ejecutado con una urgencia y ambición que refleja lo mejor de la exploración humana. En realidad se lanzaron 2 sondas. Voyager 2 el 20 de agosto de 1977, 2 semanas antes que Voyager 1, aunque paradójicamente Voyager 1 alcanzó a su compañera gracias a una trayectoria más directa, y hoy es el objeto humano más distante. El equipo detrás de Voyager era extraordinario. Estaba liderado por el científico Edward Stone, quien se convirtió en el científico del proyecto y mantendría ese cargo durante 42 años, toda su carrera, hasta 2022. Stone y su equipo de ingenieros y científicos diseñaron una sonda que tendría que funcionar de manera autónoma durante décadas, en condiciones que nunca habían enfrentado antes. Uno de los desafíos más críticos fue la energía. A las distancias que Voyager 1 alcanzaría, el Sol sería apenas un punto brillante más entre las estrellas, completamente inútil para paneles solares. Los ingenieros eligieron otra fuente de energía, generadores termoeléctricos de radioisótopos, conocidos por sus siglas RTGE. Estos dispositivos convierten el calor generado por la desintegración radiactiva del plutonio 238 en electricidad. Cada RTG es esencialmente una batería nuclear que no tiene partes móviles y no puede agotarse de la manera en que se agota una batería química convencional. En cambio, decae gradualmente a medida que el plutonio se transforma en otros elementos. En el momento del lanzamiento, los 3 RTGs de Voyager 1 producían aproximadamente 470 vatios de electricidad, aproximadamente la misma cantidad que usa una lavadora doméstica.
Hoy, casi 50 años después, esa producción ha caído a aproximadamente 400 vatios. Todavía suficiente para mantener vivos los sistemas esenciales, pero apenas. Los ingenieros de la NASA han tenido que ir apagando instrumentos y calentadores uno por uno durante décadas para conservar la energía restante para los instrumentos más críticos. Los primeros años de Voyager 1 fueron de descubrimientos deslumbrantes. En marzo de 1979, la sonda realizó su primer encuentro cercano, pasando por el sistema de Júpiter. Las imágenes que envió cambiaron nuestra comprensión de los planetas gigantes para siempre. Júpiter resultó ser un mundo mucho más dinámico y complejo de lo que nadie había imaginado. La gran mancha roja, esa tormenta gigante que lleva siglos rugiendo, mostró su estructura interna por primera vez. Pero la revelación más impactante fueron las lunas galileanas. Io, la luna más cercana a Júpiter, resultó ser geológicamente activa de una manera que nadie esperaba. Los instrumentos de Voyager 1 detectaron volcanes en erupción activa, los primeros volcanes activos observados en un cuerpo celeste fuera de la Tierra. Europa, esa luna de superficie helada, mostró señales de que bajo su corteza de hielo podría existir un océano de agua líquida, una teoría que décadas después se confirmaría como correcta. Y Ganimedes y Calisto revelaron superficies cratéricas que contaban historias de bombardeos cósmicos de hace miles de millones de años. Voyager 1 pasó por Júpiter en cuestión de días, usando la enorme gravedad del planeta para catapultarse hacia Saturno. Llegó allí en noviembre de 1980, y una vez más, las imágenes y datos que envió revolucionaron la ciencia planetaria. Los anillos de Saturno, que desde la Tierra parecían simples y uniformes, resultaron ser increíblemente complejos. Voyager 1 reveló miles de anillos individuales, algunos trenzados de maneras que desafiaban la física conocida. Reveló lunas pastoras que mantienen los bordes de los anillos definidos mediante su gravedad. Y descubrió estructuras que los científicos llamaron radios, misteriosas marcas oscuras que cruzaban los anillos de manera que aún no se comprende completamente. Pero la luna más fascinante de Saturno resultó ser Titán. Con su atmósfera densa y anaranjada, Titán era imposible de observar en detalle. Voyager 1 no pudo ver su superficie a través de la espesa niebla, pero sí determinó que Titán tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano y otros compuestos orgánicos. Esta decisión de pasar cerca de Titán fue el punto de inflexión en la misión de Voyager 1. Para hacerlo, la sonda tuvo que cambiar su trayectoria de una manera que la catapultó fuera del plano eclíptico, el plano en el que orbitan los planetas. Esto significó que Voyager 1 no podría visitar Urano y Neptuno como lo haría su gemela Voyager 2. Pero también significó que se dirigía directamente hacia la frontera del Sistema Solar, en una dirección que eventualmente la llevaría al espacio interestelar. Después de su encuentro con Saturno, Voyager 1 se alejó silenciosamente hacia las profundidades del espacio exterior. Ya no había planetas que visitar, ninguna luna que fotografiar, ningún objetivo científico inmediato. Solo la oscuridad creciente y el lento debilitamiento del viento solar que nos protege del espacio interestelar. Durante años, Voyager 1 viajó en relativo silencio científico. Sus instrumentos seguían funcionando, sus RTGs seguían produciendo energía, sus señales seguían llegando a la Tierra con un retraso cada vez mayor. Pero los grandes descubrimientos parecían haber quedado atrás en los sistemas de Júpiter y Saturno. Sin embargo, el equipo científico tenía un objetivo final en mente, uno que muchos pensaban que nunca llegarían a ver cumplido en sus vidas: cruzar la heliopausa. Este es el límite donde el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, finalmente se debilita hasta el punto en que el medio interestelar lo detiene por completo. Es, en cierto sentido, la verdadera frontera de nuestro sistema solar. La heliopausa no es una línea clara y definida. Es más bien una zona de transición turbulenta, donde el viento solar y el medio interestelar
chocan y se mezclan en una región caótica que los científicos llaman la heliovaina. Durante años, Voyager 1 viajó a través de esta zona, enviando datos sobre los campos magnéticos y las densidades de partículas que encontraba. En agosto de 2012, algo cambió en los datos que llegaban de Voyager 1. La densidad de partículas del viento solar cayó dramáticamente. La intensidad de los rayos cósmicos galácticos, esas partículas de alta energía que provienen del espacio interestelar, aumentó abruptamente. Los campos magnéticos cambiaron de dirección. Voyager 1 había cruzado la heliopausa. Había entrado en el espacio interestelar. Fue un momento histórico, aunque la NASA tardó más de un año en confirmarlo oficialmente. Los científicos debatieron los datos durante meses, asegurándose de que lo que estaban viendo era realmente el espacio interestelar y no alguna región intermedia desconocida. Finalmente, en septiembre de 2013, la agencia anunció oficialmente que Voyager 1 se había convertido en el primer objeto humano en entrar en el espacio interestelar. Por primera vez en la historia, algo hecho por manos humanas estaba fuera del sistema solar. Era un momento que merecía ser celebrado con la misma reverencia que la llegada del hombre a la Luna. Y sin embargo, por alguna razón, pasó relativamente desapercibido para el gran público. Quizás porque Voyager 1 era demasiado pequeño, demasiado lento, demasiado invisible para capturar la imaginación popular de la manera en que lo habían hecho los astronautas del Apolo. Pero para los científicos que habían pasado décadas trabajando con la sonda, era el cumplimiento de un sueño de toda una vida. Edward Stone, el científico del proyecto, describió el momento con emoción contenida. Hemos llegado a una nueva región del espacio. Estamos en territorio inexplorado. Y territorio inexplorado lo es, en el sentido más literal. Antes de Voyager 1, nadie sabía exactamente cómo sería el espacio interestelar en las inmediaciones de nuestro sistema solar. Los modelos teóricos existían, pero no había datos directos. Voyager 1 comenzó a enviar esos datos, y algunos de ellos sorprendieron a los científicos. El campo magnético interestelar resultó estar orientado de manera diferente a lo que predicaban algunos modelos. La densidad del plasma interestelar fue más alta de lo esperado. Las variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos mostraron una estructura más compleja que la anticipada. Cada nueva revelación refinaba nuestra comprensión del entorno que rodea nuestro sistema solar. Hoy, Voyager 1 está a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es más de 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La señal que envía, viajando a la velocidad de la luz, tarda aproximadamente 22 horas en llegar a nuestros receptores. Cuando recibes esa señal, estás escuchando noticias de un lugar donde nadie ha estado ni estará en el futuro previsible. Y esa señal es extraordinariamente débil. Tiene una potencia de apenas 22 vatios cuando sale de Voyager 1. Para cuando llega a la Tierra, después de 22 horas de viaje a través de miles de millones de kilómetros de espacio, tiene una potencia de aproximadamente 10 elevado a menos 16 vatios. Es decir, un 10 millonésimo de una 10 millonésima de un vatio. Es tan débil que necesitas antenas de 70 metros de diámetro, enormes platos metálicos del tamaño de un estadio de fútbol, solo para detectarla. Era como intentar reparar un aparato que nadie ha visto en décadas, siguiendo un manual escrito en un idioma casi olvidado. Durante meses, el equipo trabajó pacientemente. Enviaban comandos, esperaban 44 horas para ver el resultado, analizaban los datos que recibían, ajustaban su estrategia y volvían a intentarlo. Fue un proceso de una paciencia y dedicación extraordinarias. Finalmente, en abril de 2024, el equipo identificó el problema. Un solo chip de memoria defectuoso, que almacenaba una parte del código de vuelo, estaba corrupto. Los datos que Voyager 1 intentaba enviar pasaban por ese chip dañado y salían distorsionados. La solución fue ingeniosa: trasladar el código afectado a otras partes de la memoria de la sonda, evitando el chip dañado. El problema era que el código de vuelo de Voyager 1 fue escrito en un lenguaje de programación prácticamente obsoleto, y el equipo tuvo que asegurarse
de que la redistribución del código no interfiriera con ninguna de las otras funciones críticas de la sonda. Un error podría haber silenciado a Voyager 1 para siempre. En abril de 2024, los ingenieros enviaron los comandos necesarios y esperaron ansiosos. 44 horas después, llegó la respuesta. Voyager 1 había ejecutado los comandos correctamente. Los datos científicos volvían a ser coherentes. La sonda estaba de regreso. Fue un momento de júbilo en el equipo de la misión. Linda Spilker, científica del proyecto de Voyager, describió la sensación de ver los datos coherentes regresar como ver a un viejo amigo después de meses de silencio. Era un triunfo de la ingeniería humana y de la dedicación de un equipo que se negaba a rendirse con su creación. Pero este incidente también fue un recordatorio sobrio. Voyager 1 está muriendo. No dramáticamente, no de repente, sino gradualmente, como todo lo que envejece. Sus sistemas fallan uno por uno. Sus RTGs producen cada vez menos energía. Cada año que pasa hay menos potencia disponible para los instrumentos y calentadores. Pero Voyager 1 no es solo un instrumento científico. Lleva consigo algo más profundo, algo que trasciende la ciencia y la ingeniería. Lleva un mensaje de la humanidad al universo. Cuando la NASA diseñó las misiones Voyager, el astrónomo Carl Sagan convenció a la agencia de incluir en cada sonda un registro especial. No un registro de plástico como los que se usaban entonces para la música, sino un disco de 12 pulgadas chapado en oro, diseñado para durar miles de millones de años en el vacío del espacio. Lo llamaron el disco de oro de Voyager. En ese disco están grabados sonidos e imágenes de la Tierra. Saludos en 55 idiomas diferentes, desde el inglés hasta el sumero antiguo. Música de todas las culturas del mundo. Bach, Beethoven, música de los pigmeos de África, música tradicional de Perú, jazz de Louis Armstrong, música india clásica, el sonido del viento, la lluvia, el trueno, el océano, el canto de las ballenas, el llanto de un bebé, el latido de un corazón humano. También hay imágenes codificadas en el disco, 116 fotografías que muestran la Tierra, sus seres vivos, sus paisajes, su ciencia. Hay una imagen de una mujer amamantando a un bebé. Hay imágenes de personas de diferentes culturas. Hay diagramas científicos que explican la física básica y la química. Hay una imagen del sistema solar con una trayectoria que muestra de dónde viene la sonda. Carl Sagan describió el disco de oro como un mensaje en una botella lanzado al océano cósmico. Era un acto de fe y optimismo extraordinario. La probabilidad de que alguna civilización extraterrestre encuentre Voyager 1 es infinitesimalmente pequeña. La sonda no se dirige hacia ninguna estrella en particular. En 40.000 años pasará aproximadamente 1,6 años luz de la estrella AC más 79 grados, 3888, pero no se acercará lo suficiente como para ser detectada fácilmente. Pero eso no era realmente el punto. Carl Sagan entendía que el disco de oro era principalmente un mensaje para nosotros mismos, un recordatorio de quiénes somos como especie. Un acto de humildad cósmica, reconociendo que somos una pequeña civilización en un rincón oscuro de una galaxia ordinaria, pero que tenemos la capacidad y el deseo de comunicarnos, de compartir lo que somos con el universo. El proceso de seleccionar qué incluir en el disco fue en sí mismo fascinante. Sagan lideró un comité que pasó meses debatiendo qué sonidos e imágenes representaban mejor a la humanidad. Hubo debates sobre si incluir imágenes de desnudos humanos. Finalmente se incluyeron de manera discreta. Hubo discusiones sobre si la música clásica occidental dominaba demasiado la selección musical. Hubo reflexiones profundas sobre qué aspectos de la civilización humana valía la pena preservar y compartir. Una anécdota particularmente conmovedora involucra al escritor Timothy Ferris, quien supervisó la producción del disco. Ferris incluyó en el disco una pieza musical que tenía un significado personal. El cuarteto de cuerdas número 13 en la menor de Beethoven, opus 130. Era una pieza que Ferris asociaba con sentimientos de nostalgia y anhelo, de conexión a través del tiempo y el espacio.
Es difícil pensar en una elección más apropiada para un mensaje enviado al cosmos. Hoy, el disco de oro viaja con Voyager 1 a través del espacio interestelar, preservado perfectamente por el frío absoluto y el vacío del cosmos. Si alguna civilización lo encontrara, incluye instrucciones para reproducirlo, dibujadas en términos de física fundamental que cualquier civilización tecnológica avanzada debería poder descifrar. Es un puzzle cósmico, cuya solución revela quiénes somos. Pero hay algo igualmente fascinante sobre el propio viaje de Voyager 1 más allá del disco de oro. La sonda está proporcionando datos científicos que ningún modelo teórico podría haber generado. Está midiendo directamente el medio interestelar, ese espacio entre estrellas que durante milenios fue solo una abstracción matemática para los astrónomos. Lo que Voyager 1 ha encontrado es que el espacio interestelar no es el vacío perfecto y uniforme que muchos imaginaban. Tiene estructura, tiene variaciones en densidad, temperatura y composición. Hay corrientes de plasma interestelar que fluyen en direcciones específicas. Hay variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos que revelan la estructura del medio interestelar en escalas que van más allá de lo que podemos ver desde la Tierra. Particularmente interesante fue el descubrimiento de que la heliopausa no es una barrera simple y limpia. Cuando Voyager 1 la cruzó, encontró que los campos magnéticos en el espacio interestelar estaban orientados de manera diferente a los del interior de la heliosfera. Esta diferencia de orientación magnética es crucial para entender cómo nuestro sistema solar interactúa con el medio interestelar circundante. También hay ondas de presión en el plasma interestelar que Voyager 1 ha detectado varias veces. Estas ondas parecen ser el eco de grandes eventos en el Sol, erupciones solares masivas que envían ondas de choque que viajan a través de la heliosfera y finalmente se detectan en el espacio interestelar. Es como si el Sol hablara con el espacio interestelar, y Voyager 1 estuviera escuchando esa conversación. Los datos de Voyager 1 también están ayudando a los astrónomos a entender cómo la heliosfera protege al sistema solar de los rayos cósmicos galácticos. En el interior de la heliosfera hay significativamente menos rayos cósmicos que en el espacio interestelar. Voyager 1 ha podido medir exactamente cuánto reduce la heliosfera la intensidad de estos rayos cósmicos, información crucial para planificar misiones tripuladas de larga duración en el futuro. Porque eventualmente, si los humanos alguna vez viajan más allá de la heliosfera, enfrentarán el ambiente de radiación interestelar que Voyager 1 está midiendo ahora. Los datos de la sonda ayudarán a diseñar la protección contra la radiación que necesitarán esos futuros exploradores. Hay algo profundamente poético en esto. Una sonda diseñada en los años 70, con tecnología obsoleta, está proporcionando datos esenciales para el futuro de la exploración espacial humana. Es un puente entre generaciones, entre el optimismo espacial de una época y las ambiciones espaciales de otra. Los instrumentos de Voyager 1 que siguen funcionando incluyen el subsistema de ondas de plasma, que mide las oscilaciones en el plasma interestelar, el detector de rayos cósmicos, que mide las partículas de alta energía del espacio interestelar, y el magnetómetro, que mide los campos magnéticos. Cada uno de estos instrumentos está enviando datos únicos e irreemplazables. Hay también algo que los científicos llaman datos de housekeeping, datos sobre el estado interno de la propia sonda. La temperatura de diferentes componentes, el voltaje de los RTGs, el estado de los sistemas de comunicación. Estos datos son esenciales para mantener la sonda funcionando, pero también son en sí mismos una historia fascinante de envejecimiento tecnológico extremo. Algunos componentes de Voyager 1 han fallado a lo largo de los años. La cámara fotográfica fue apagada después de la famosa fotografía del punto azul pálido, en 1990, para conservar energía. Varios instrumentos han sido desactivados selectivamente. Algunos calentadores que mantienen los componentes electrónicos a temperaturas operables han fallado, exponiendo esos componentes al frío extremo del espacio interestelar. Y sin embargo, los sistemas esenciales siguen funcionando. Los ingenieros de la NASA que trabajan con Voyager 1 hoy
Son en muchos casos diferentes generaciones de los que la diseñaron y lanzaron. Hay ingenieros que han pasado toda su carrera trabajando con esta sonda. Y hay otros que heredaron ese trabajo de sus predecesores, aprendiendo a comunicarse con una máquina diseñada décadas antes de que nacieran. Esta transmisión generacional de conocimiento técnico es en sí misma extraordinaria. El software que controla Voyager 1 fue escrito en lenguajes de programación que prácticamente nadie usa hoy. Los manuales técnicos originales tienen décadas de antigüedad. El equipo actual ha tenido que reconstruir el conocimiento sobre cómo funciona exactamente la sonda, a veces aprendiendo de ingenieros jubilados que trabajaron en el proyecto original. Es como si una generación de arquitectos hubiera diseñado un edificio y generaciones posteriores tuvieran que mantenerlo funcionando usando los planos originales, a veces teniendo que llamar a los arquitectos originales, ahora ancianos, para preguntar sobre decisiones de diseño que tomaron hace 50 años. Los ingenieros de la NASA saben que el tiempo se acaba. No dramáticamente, no de repente, sino de la manera más humana posible. Gradualmente, con dignidad, apagando una luz tras otra, hasta que finalmente quede el silencio. Los RTGs de Voyager 1 pierden aproximadamente 4 vatios de potencia cada año. Es un declive lento pero inexorable, dictado por las leyes de la física nuclear que no tienen excepción ni misericordia. Los ingenieros han desarrollado un plan meticuloso para gestionar este declive, priorizando qué sistemas mantener activos y cuáles apagar para prolongar al máximo la vida útil de la sonda. En los últimos años han apagado calentadores que mantenían ciertos instrumentos a temperaturas operables. Esto es un riesgo calculado. Sin calentadores, esos instrumentos podrían fallar por el frío extremo del espacio interestelar, que ronda los menos 270 grados Celsius, apenas 3 grados por encima del cero absoluto. Pero la alternativa, agotar la energía más rápidamente, significaría perder a Voyager 1 antes. Los científicos estiman que Voyager 1 podrá seguir enviando datos científicos útiles hasta aproximadamente 2025 o 2026. Después de esa fecha, la energía disponible caerá por debajo del umbral necesario para operar los instrumentos científicos. Los ingenieros tendrán que apagar los últimos instrumentos activos uno por uno. Después de eso, durante algún tiempo más, Voyager 1 seguirá transmitiendo datos de housekeeping, información sobre su propio estado interno. Temperatura, voltaje, estado de los sistemas de comunicación. Sin datos científicos, pero todavía hablando, todavía diciendo «aquí estoy, todavía funciono». Y luego, en algún momento alrededor de 2025 a 2030, llegará la última transmisión. La señal se debilitará por debajo del umbral detectable incluso para las antenas más grandes de la red del espacio profundo. Voyager 1 continuará su viaje en silencio eterno, ya no comunicándose, ya no escuchando, simplemente viajando hacia la oscuridad interestelar. Es un final que los ingenieros y científicos del proyecto conocen y han aceptado. Edward Stone, quien dedicó más de 4 décadas de su vida a Voyager 1, habló sobre este momento con una mezcla de melancolía y orgullo que es profundamente conmovedora. «Hemos hecho todo lo que pudimos hacer», dijo, «y lo que logramos superó todo lo que esperábamos». Pero incluso después de que Voyager 1 deje de comunicarse, su viaje no terminará. Continuará moviéndose a través del espacio interestelar durante millones de años. En 40.000 años pasará a varios años luz de otra estrella. En 296 millones de años completará una órbita completa alrededor del centro de la Vía Láctea, aunque completar en este contexto es una abstracción, dado que la trayectoria de Voyager 1 no es una órbita cerrada. En ausencia de colisiones con objetos estelares, lo cual es estadísticamente improbable, dada la vastedad del espacio interestelar, Voyager 1 podría existir durante miles de millones de años. El disco de oro, protegido por el frío del espacio y la ausencia de oxígeno o radiación ultravioleta que lo degrade, podría durar más que el propio Sol. Hay algo extraordinariamente humano en este pensamiento. Dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se expanda en una gigante roja y consuma la Tierra, cuando todo rastro de la civilización humana haya desaparecido,
el disco de oro de Voyager 1 seguirá viajando a través de la galaxia, llevando consigo el llanto de un bebé, el latido de un corazón humano, la música de Beethoven. Somos una especie que existió brevemente en un rincón de una galaxia ordinaria, pero dejamos nuestra huella en el cosmos mismo. Esta es quizás la lección más profunda de Voyager 1, la permanencia del acto de explorar. Los planetas que visitó siguen allí. Los datos que recopiló siguen siendo analizados. El conocimiento que generó ha cambiado para siempre nuestra comprensión del sistema solar y del espacio interestelar. Y el disco de oro sigue viajando, un mensaje en una botella que podría sobrevivir a la propia humanidad. Pero hay también una lección sobre la naturaleza del tiempo y la dedicación humana. El programa Voyager fue concebido, financiado, diseñado, construido, lanzado y operado a lo largo de múltiples generaciones de científicos e ingenieros. Ninguna persona individual ha estado presente desde el principio hasta el final. Es una empresa colectiva que trasciende vidas individuales. Los ingenieros que diseñaron los RTGs de Voyager, unos sabían que no vivirían para ver el final de la misión. Los científicos que interpretaron los primeros datos de Júpiter ya no están vivos para ver los datos del espacio interestelar. Y los ingenieros que trabajarán con los últimos datos de Voyager 1 en 2025 o 2026 habrán dedicado toda su carrera profesional a una sonda que fue diseñada antes de que nacieran. Esta continuidad intergeneracional de conocimiento y dedicación es uno de los aspectos más nobles de la empresa científica. Es la humanidad en su mejor momento, trabajando colectivamente hacia objetivos que trascienden las vidas individuales, construyendo conocimiento que se acumula con el tiempo y manteniendo vivas las ambiciones de generaciones pasadas. Pongamos la distancia de Voyager 1 en perspectiva, usando algunas comparaciones que pueden ayudar a visualizar lo que significa estar a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Si redujeras el sistema solar al tamaño de la ciudad de Madrid, con el Sol en la puerta del Sol, la Tierra estaría a apenas 10 metros. Júpiter, el planeta más grande, estaría a unos 50 metros, y Voyager 1 estaría a aproximadamente 4 kilómetros de la Puerta del Sol, en las afueras de la ciudad. Ahora imagina intentar comunicarte con algo a 4 kilómetros de distancia usando una señal de radio tan débil que necesitas un receptor del tamaño de un estadio para captarla, y que cada mensaje tarda casi un día en llegar. Eso es lo que hace la NASA todos los días con Voyager 1. Hay otro aspecto de la distancia de Voyager 1 que vale la pena considerar: la luz. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad más rápida posible en el universo, según Einstein. Y sin embargo, la luz tarda más de 22 horas en recorrer la distancia entre Voyager 1 y la Tierra. Cuando recibes una señal de Voyager 1, estás recibiendo información sobre el estado de la sonda hace más de un día. En ese tiempo, Voyager 1 ha viajado más de 1.500.000 kilómetros más. Esta realidad hace que la navegación y el control de Voyager 1 sean un ejercicio de predicción y anticipación. No puedes ver lo que está pasando ahora mismo. Solo puedes ver lo que pasaba hace más de 22 horas. Para cuando reaccionas a algo, han pasado casi 2 días. Es como conducir un automóvil mirando por el retrovisor con un retraso de día y medio. Los logros tecnológicos de Voyager 1 también merecen ser puestos en perspectiva. La sonda fue diseñada en una era en que los ordenadores personales no existían, en que la programación se hacía en lenguajes como Fortran y COBOL, en que los teléfonos tenían dial de rueda. Las computadoras a bordo de Voyager 1 tienen una memoria de trabajo de apenas 68 kilobytes, menos que el texto de este guión. Y sin embargo, esas computadoras han estado funcionando durante casi 50 años en las condiciones más extremas imaginables. Han navegado la sonda con una precisión extraordinaria, ejecutado miles de comandos enviados desde la Tierra, gestionado la distribución de energía de los RTGs y mantenido la antena de alta ganancia apuntando hacia la Tierra con una precisión de fracciones de grado, todo con los recursos computacionales que hoy se considerarían ridículamente limitados. Es un testimonio notable de la calidad del diseño y la ingeniería de una era en que no había margen para el error.
No había actualizaciones de software que se pudieran descargar. No había piezas de repuesto que se pudieran enviar. No había posibilidad de mantenimiento físico. Todo tenía que funcionar correctamente desde el principio y seguir funcionando durante décadas. Esta filosofía de diseño, construir algo lo suficientemente bien como para que funcione solo durante generaciones, es algo que hemos perdido en parte en la era moderna de actualizaciones continuas y obsolescencia planificada. Voyager 1 es un recordatorio de lo que es posible cuando la ingeniería se hace con humildad ante la inmensidad de la tarea y con respeto por el tiempo. Hay también una dimensión filosófica en la soledad de Voyager 1 que vale la pena contemplar. La sonda está más sola que cualquier cosa que los humanos hayan creado. No hay otra nave espacial cerca. No hay estrellas cercanas. Solo el vacío interestelar extendiéndose en todas las direcciones durante años luz. Es la soledad más absoluta que podamos imaginar. Y sin embargo, Voyager 1 la enfrenta con la imperturbabilidad de una máquina que no conoce el miedo ni la melancolía. Pero nosotros sí conocemos esas emociones. Y hay algo en la imagen de esta pequeña sonda, del tamaño de un automóvil pequeño, viajando sola a través de la oscuridad infinita, enviando fielmente sus señales de vuelta a casa, que evoca una respuesta emocional profunda. Es quizás porque vemos en Voyager algo de nosotros mismos, la determinación de seguir adelante, de mantener contacto, de no rendirse ante la inmensidad del cosmos. Hay una fotografía que Carl Sagan consideraba la más importante jamás tomada. No es una imagen de una galaxia distante ni de una nebulosa colorida. Es una imagen tomada el 14 de febrero de 1990, cuando Voyager 1 estaba a casi 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Sagan había convencido a la NASA de girar la cámara de la sonda hacia atrás, hacia el interior del sistema solar, para tomar una última fotografía de familia antes de que la cámara fuera apagada para siempre. En esa imagen la Tierra aparece como un punto de luz de apenas 0,12 píxeles de diámetro. Un puntito azul pálido, casi invisible, suspendido en un rayo de luz solar que atraviesa la cámara de la sonda. Sagan llamó a esa imagen el punto azul pálido y escribió sobre ella con una elocuencia que pocas veces se ha igualado en la literatura científica. «Mira ese punto, eso es aquí, eso es casa, eso somos nosotros», escribió Sagan. «En él todo aquel que amaste, todo aquel que conociste, todo aquel del que hayas oído hablar, todo ser humano que haya existido, vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzador, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Estas palabras, inspiradas por una imagen tomada por Voyager 1, representan quizás la contribución más duradera de la misión a la humanidad. No los datos científicos, aunque esos son inestimables. No el disco de oro, aunque ese es un tesoro incalculable. Sino esta perspectiva, la comprensión visceral, emotiva, de cuán pequeños somos y cuán preciosa es esta pequeña roca azul que llamamos hogar. Voyager 1 nos ha dado el regalo de la perspectiva. Cuando la sonda cruzó la heliopausa y entró en el espacio interestelar, no solo cruzó una frontera física, cruzó una frontera psicológica para la humanidad. Por primera vez, algo que habíamos creado existía fuera del sistema solar. Éramos, en el sentido más literal, una especie interestelar, aunque solo fuera por representación. Esta idea tiene implicaciones profundas para cómo nos vemos a nosotros mismos como especie. Durante toda la historia humana, hemos vivido confinados a un único planeta. Incluso los astronautas que han ido a la Luna nunca se alejaron más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Voyager 1 está a 23.000 millones de kilómetros. Es una diferencia de escala que hace que la exploración lunar parezca dar un paseo por el jardín. Y sin embargo,
Incluso Voyager 1 está apenas en las afueras de nuestro sistema solar. Las estrellas más cercanas están a años luz de distancia, decenas de miles de veces más lejos de donde está Voyager 1 ahora. El universo observable se extiende durante miles de millones de años luz en todas las direcciones. Somos una especie extraordinariamente local, confinada a un punto microscópico en la inmensidad del cosmos. Pero lo que hace que la historia de Voyager 1 sea inspiradora, en lugar de deprimente, es precisamente esa tensión entre la insignificancia de nuestra posición física y la extraordinaria capacidad de nuestra mente para trascender esa insignificancia. No podemos viajar a las estrellas, al menos no todavía, pero podemos enviar nuestros sueños, nuestra música, nuestra ciencia, nuestros saludos, hacia el espacio interestelar en una pequeña sonda dorada. Hay algo en la naturaleza humana que se niega a aceptar los límites. Cada generación ha empujado un poco más los límites de lo posible. Los primeros humanos que cruzaron el mar en balsas primitivas no sabían lo que encontrarían al otro lado. Los exploradores que circunnavegaron el globo no tenían garantía de sobrevivir. Los pioneros que cruzaron continentes a pie no sabían qué había más allá del horizonte. Voyager 1 es el último heredero de esa tradición de exploración. Es la barca más pequeña que jamás ha cruzado el océano más grande. Y lo ha hecho no con héroes a bordo, sino con chips de silicio y electrónica de los años 70, impulsada por el calor residual de unos pocos kilogramos de plutonio. Reflexionando sobre el legado de Voyager 1, es imposible no pensar en las personas que hicieron posible esta misión. Los ingenieros que trabajaron noches y fines de semana para diseñar una sonda que pudiera sobrevivir décadas en el espacio. Los científicos que interpretaron datos confusos y encontraron en ellos revelaciones sobre el cosmos. Los controladores de misión que mantuvieron el contacto con una sonda que se alejaba cada vez más, como padres viendo a un hijo partir en un viaje sin retorno. Y también Carl Sagan, que entendió que la misión más importante de Voyager 1 no era científica, sino filosófica, que comprendió que la imagen del punto azul pálido tenía el poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos, que convenció a la NASA de incluir el disco de oro porque creía, con una fe casi religiosa en la bondad fundamental del universo, que valía la pena intentar comunicarnos con el cosmos. Sagan murió en 1996, 16 años después del encuentro de Voyager 1 con Saturno y 16 años antes de que la sonda cruzara la heliopausa. No vivió para ver a Voyager 1 convertirse en el primer objeto humano en el espacio interestelar. Pero su visión, su optimismo, su insistencia en la importancia de la exploración y la comunicación cósmica viven en cada señal que Voyager 1 envía desde el espacio interestelar. En los próximos años, cuando Voyager 1 finalmente se silencia, habrá un momento de duelo en la comunidad científica, y si esta historia ha llegado a suficientes personas, también en el público general. Será el fin de una era de exploración directa del espacio interestelar, al menos hasta que futuras misiones puedan llegar más lejos con tecnología más avanzada. Pero Voyager 1 no dejará de existir cuando deje de comunicarse. Continuará su viaje silencioso durante millones de años. Y el disco de oro que lleva consigo continuará siendo el único objeto hecho por humanos que existe más allá de nuestro sistema solar, el único testimonio físico de nuestra existencia que podría sobrevivir a la propia humanidad. Cuando finalmente llegue ese momento de silencio, cuando la última señal de Voyager 1 se pierda en el ruido del cosmos, podremos consolarnos con un pensamiento. Lo hicimos. Con tecnología de los años 70, con chips de silicio y RTGs de plutonio y antenas de 70 metros de diámetro, mantuvimos contacto con algo que habíamos creado durante casi 50 años mientras viajaba hasta el borde del sistema solar y más allá. Y en ese pequeño objeto metálico que ahora viaja solo a través del espacio interestelar, pusimos nuestra música y nuestros saludos y el latido de un corazón humano. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Nos asomamos al abismo y en lugar de retroceder con miedo, lanzamos nuestros sueños hacia adelante. Voyager 1 es ese sueño. Solitario, valiente, persistente, viajando hacia una oscuridad de la que nunca regresará.
llevando consigo todo lo que somos y todo lo que hemos sido. Un pequeño ambasador de una especie que, a pesar de todos sus defectos y limitaciones, se atrevió a intentar tocar las estrellas. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que hay algo hecho por manos humanas viajando a través de ese mismo espacio, más allá de las estrellas que puedes ver, más allá de los límites de nuestro sistema solar, más allá de la influencia del sol que te calienta la piel. Voyager 1 está ahí afuera, enviando sus últimas señales, completando su misión de medio siglo con la dignidad silenciosa de una máquina que nunca supo cuánto significaba para las personas que la construyeron y la amaron. Y cuando finalmente se silencie, no habrá un final más hermoso para una historia de exploración humana que ese. Una pequeña sonda, cargada con nuestra música y nuestros sueños, viajando sola hacia la eternidad, llevando a la oscuridad del cosmos el latido del corazón de la humanidad. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho sentir el peso y la belleza del viaje más largo que la humanidad ha emprendido jamás, te invito a suscribirte al canal, porque hay muchas más historias como esta, momentos en que la humanidad se superó a sí misma y dejó una huella en el universo. Seguiremos explorándolas juntos. Gracias por acompañarme en este viaje hasta el borde del cosmos y más allá. Hasta la próxima aventura.